de la palabra de Dios y voy a pedirles por favor que vayan a la epístola de Tito. Y abran la epístola de Tito en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9. El mensaje de esta mañana se titula Más requisitos para los pastores. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, en esta mañana nuevamente venimos delante de su trono, Señor, reconociendo que su majestad y su gloria son inmensas. Oh Padre, usted es maravilloso, inconmensurable eres tú, Señor. Y te adoramos. Tú creaste todo el universo. Tú creaste todo, Padre Celestial, con el poder de tu palabra. Y tú soplaste en el hombre aliento de vida. Hiciste, Padre, cada uno de nuestros órganos y de todo lo que existe. Te damos loores y gloria. Y te alabamos especialmente por el glorioso evangelio, el santo evangelio, por el maravilloso evangelio de Cristo, quien se hizo hombre, vivió una vida santa, tomó nuestro lugar en la cruz, a quien le fueron imputados todos nuestros pecados y recibió el castigo por nuestros pecados, quien murió en la cruz habiendo consumado la tarea, pero que al tercer día resucitó. Te alabamos por este evangelio glorioso, porque nos has acercado al glorioso evangelio y nos has reconciliado contigo, Señor. En esta mañana también te ruego para que nos hables por tu palabra. A tu siervo que expone tu palabra te pido, oh Señor, que me domines, que me otorgues humildad. Y te agradezco por el amor que me has dado para los que escuchan. Porque anhelo, Padre, con todo mi corazón, que tu palabra llegue a sus corazones, que tú transformes su vida y que puedan deleitarse en ti a diario. Gracias por esta bella iglesia, tu iglesia, Señor. Que aquí tu palabra, Señor, en esta mañana resalte y tu gloria sea manifiesta en medio de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Más requisitos para los pastores. El pastor John MacArthur en una ocasión dijo: Dios se toma muy en serio la pureza de su iglesia. Y creo que
en consonancia con ese principio que MacArthur señala de la preocupación de Dios y de tomarse muy en serio la santidad de su iglesia, ha dejado en su palabra establecido quienes tendrán la tarea de pastorear su grey. Y ha puesto, porque debemos ser honestos, ha puesto requisitos rigurosos. Durante el culto lo leímos en Primera de Timoteo y lo acabamos de leer ahorita en la epístola a Tito. Si Dios se toma muy en serio la santidad de su iglesia, claro que se va a tomar muy en serio quiénes serán los líderes o los pastores de su rebaño. Claro que lo hará. Igual luego, porque ocupa también tratar con el rebaño y que alguien que esté en sintonía con el Señor trate con el rebaño la importancia de la santidad de la iglesia. Es por eso que es necesario que la iglesia en nuestros días medite, no rápidamente, y por eso nos hemos tomado hoy 3 domingos solo en este tema, porque es un tema que casi no se escucha desde los púlpitos. Pero yo no puedo venir solo porque soy el pastor y esto de repente trata más conmigo que con ustedes a decir, esta parte la voy a pasar rápido. Los hermanos ni cuenta se van a dar. No, hermanos, la iglesia debe de tomar con seriedad este asunto, porque si la iglesia ha caído moralmente, conductualmente, teológicamente, espiritualmente, litúrgicamente, es porque han llegado personas, múltiples personas, no calificadas a administrar los púlpitos. No son ni llamados por el Señor, ni han sido calificados, ni han sido examinados por la iglesia. Entonces, por eso es que hoy un oficio de tanto honor a gran parte de la sociedad se le ve con desprecio: el oficio del pastor. Un oficio maravilloso como es apacentar la grey del Señor, interceder en oración por su rebaño, estar preocupado por las almas de que Cristo ha redimido de una iglesia que antes a nivel de una mayor porcentaje se miraba con gran honor. Hoy hay una gran parte de la sociedad que ve este oficio con desprecio, con burla. Y en vez de pensar que es el que se llama pastor una persona honorable, piensan que es un sinvergüenza. Así que cuando decimos que somos pastores, corremos un riesgo. O nos puede ver con ojos de respeto que sean para la gloria de Dios. Pero también, no crea, muchos nos ven con ojos de desprecio. Porque la iglesia no se ha tomado en serio esto. Esto que acabamos de leer. ¿Quién debe ejercer dentro de la iglesia local el oficio de pastor o la profesión pastoral? Entonces, claro que es necesario que meditemos despacio en esto. Y ya hemos avanzado por el versículo 5, por el versículo 6, por el versículo 7 en los domingos anteriores. Hoy nos corresponde el versículo 8 y, si Dios lo permite y el tiempo lo da, el versículo 9. Vemos inicialmente, sobre todo en el versículo 6, que ya se introduce el término que el pastor o el anciano o el obispo debe ser irreprensible. Y el primer lugar donde debe ser irreprensible es en el principal de sus ministerios, en su hogar. Marido de una sola
mujer. Y que tenga a sus hijos en sujeción. Que sean creyentes. Porque no es correcto que un inmoral pase al púlpito. No es correcto que un hombre promiscuo administre el púlpito. No es correcto que hombres que no solo son infieles, a veces hacen cosas peores, hermano. Peores. Y son en muchos lugares, y lo dijo por conocimiento, administran los púlpitos. Lo primero que se debe examinar la iglesia es que el pastor o a quien pondrán como pastor o quien será su pastor o quien se está preparando para unirse al cuerpo de pastores tenga un buen testimonio en su hogar, con su esposa y con sus hijos. Bueno, eso es el versículo 6, ya hace algunos domingos lo vimos. Luego en el versículo 7 habla de lo que es el administrador de Dios, y hablamos de ese concepto. Y además nos da una lista de características en negativo que el pastor no debe ser. Fue el último mensaje de esta serie, espero que lo recuerdes. No soberbio. Hay pastores que andaban a alguien que hasta con una toallita ahí. Y cuando me mire una gota de sudor, hermano, no estoy mintiendo. Y si sabes que yo voy a pasar por esa puerta, cuidadito, me hace tocar el llave a mí. Tiene que abrirla y la pasada. No se pueden agachar en ningún lugar porque, uy, ¿qué van a decir del pastor? A recoger algo, a hacer algo. Y piensan que son superiores. Pero en la cruz solo hubo un sacrificio. Y es el mismo por ustedes, por mí y por todos los pastores que ha habido el resto de la vida, por todos los que el Señor ha salvado. El cuidado que debe tener un pastor, porque es una tentación de creerse superior a la iglesia. Ahora sí está en una posición de liderazgo, pero eso no lo hace que creerse superior como persona o como ante Dios. Somos redimidos por la sangre. Entonces no soberbio, no iracundo, aquel que mecha corta, como es el trabajo, en la casa, en la calle, en los restaurantes, en el tráfico, para comprar un café, para pagar en el súper, para retirar en un cajero porque tiene que esperarse, enoja y explota cada segundo. No puede ser un iracundo, no dado al vino. Ninguna iglesia debería tener un pastor que el viernes está en una cantina, el domingo predicando en la iglesia. Y por una familia de la iglesia me enteré que una vez había un pastor que hacía era que se iba cerca de donde ellos a beber con una gente y el domingo estaba predicando. Y la iglesia le da lo mismo. No dado al vino. No puede, hermano. No pendenciero, pleitista, pues. No pleitista, no puede ser un pleitista, alguien que cada rato quiere arreglar las cosas. Bueno, vámonos para afuera, pues. Sí, hermano, hay gente que eso le dice a uno. Arreglemos las cosas como hombres, pues. Como que conversar no es un tema de hombres. Como que hablar no es un tema de hombres. No se puede. No codicioso de ganancias deshonestas. Es una de las de repente que más hay que resaltar en estos días, dado que ha habido un movimiento que no es evangelio, pero lo llaman evangelio de la prosperidad. Y ahí básicamente el discurso es dar. No han pasado ni 2 minutos cuando ya le están insinuando que usted tiene que dar y dé. Y si está en la miseria porque no da. Entonces de lo poquito que tiene, muérase del hambre para que Dios le multiplique. Pero es como sangrarle, quitarle el dinero. No, yo lo recuerdo en una librería cristiana, platicando con alguien, me contaba su experiencia en una de estas iglesias.
Y ellos estaban mal en su matrimonio, me dice, y no tenían nada para dar. Y se quitaron los anillos de boda. No fueron a dar. Se frustró él y se dio cuenta que en una semana vio a alguien de la familia pastoral con sus anillos. Eso es real, hermano. Yo no lo he vivido, pero se les voy a decir cosas que me han contado de buena fuente, de más de una fuente. Del hijo de un pastor será en una necesidad, llamó a los hermanos y que Señor, Dios me dijo y los puso prácticamente contra la pared y le sacó las billeteras y le sacó el dinero. Parece que es una mentira, pero de dos buenas fuentes. Recuerdo a un compañero de trabajo, no voy a mencionar su iglesia, él no era pastor, él era como director de una célula de crecimiento, de un grupo de crecimiento. Entonces estaban organizando algo los compañeros y digo, no, es que no puedo porque ahorita no tengo pisto, pero el miércoles tengo grupo y ahí voy a tener dinero, el jueves que venga sí voy a tener pisto. O sea que los capacitan para ir a sacarle el pisto a la gente. Y el que más sabe sacar dinero, ese es mejor para pastor. Pero eso no solo pasa en el ala de los neopentecostales o mal llamados evangelios de la prosperidad, pasa también a veces en las alas conservadoras, llámese bautista, presbiteriano, reformado, pasa que son unos abusivos. Pero la iglesia le ha dado por igual y nadie puede decir nada porque aunque sea un sinvergüenza puede seguir siendo pastor. Y se aprovecha. Bueno, estos son los negativos de los que hablamos hace un par de domingos. Hoy vamos a ver más requisitos para los pastores que están en el versículo 8. Ya esta lista no es en negativo. Algunos dirán 6, otros dirán 7. Se enlistan características que deben de verse en la vida de un pastor. Dice, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero el 9 dice, retenedor de la palabra fiel, como ha sido enseñada. Así que yo diría 7. Miren, hermanos, muchas iglesias, por diferentes razones, llegan a un punto donde se ven en la necesidad de establecer un pastor. Por ejemplo, el pastor muere. La iglesia requiere, porque la Biblia habla de los pastores. Y solo había un pastor en la iglesia. Ese es el problema cuando solo hay un pastor, que si muere o si pasa lo que sea, le deja un problema a la iglesia. Porque muchas veces las iglesias se precipitan, no se ponen de acuerdo, uno quiere imponerse, el otro quiere imponerse. Entonces hay luchas internas de poder, que bueno, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, muy difícil evitarlas. Pero si hay más pastores, esto se maneja diferente. Pero bueno, a veces las iglesias tienen necesidad porque un pastor murió. Las iglesias tienen necesidad porque hay pastores que deseamos que hayan más pastores a nuestro lado en la iglesia y es necesario establecer más pastores. Es otra razón. A veces los pastores se van sin decir nada, hermano, que por cierto no es, si un pastor se va a ir, yo creo que sabe con tiempo que se va a ir, ¿verdad? Pero yo sé de un par de casos que prácticamente de hoy para mañana me voy y se van. No le dan tiempo a la iglesia y le dejan un pequeño problema. Entonces la iglesia tiene que verse en la necesidad y ahora ¿cómo hacemos? O un pastor puede ser destituido de su cargo según la aplicación de las Sagradas Escrituras porque ya no es irreprensible. Se metió con alguien. Hay que restaurarlo, pero primero no puede ejercer el cargo. Tuvo una caída en la moralidad financiera, empezó a agarrar y le gustó el jueguito y fue agarrando. Entonces, hay que hacerlo a un lado, hermano, porque ya no es irreprensible.
o se llenó de soberbia y orgullo. No puede ser el ejercicio pastoral. Entonces ha pasado también, y las iglesias se ven en la necesidad de, ¿qué tiene que hacer una iglesia en esta u otras situaciones? Cuando debe de establecer, reconocer, examinar, para luego nombrar, vamos a decir, o establecer a un pastor. O contratar, algunos usan hasta ese término. Lo vamos a usar porque es algo que se maneja. Deben de irse a estos textos. Este es el perfil. No hay otro. Es este. Y base a ese perfil ya vienen las preferencias de la iglesia. Que las preferencias pues las pueden poner. Yo quiero que sea extranjero, pues. Por algo será, no sé, será que hay mucho extranjero. Si es en Estados Unidos, no, yo creo que tenga papeles, si es un latino que esté, no un inmigrante que esté en riesgo de ser deportado. Y lo pueden poner, hermano, que bueno, ahí estaría el tema también de lo irreprensible de antes. Pero vaya, llegó allá de niño y todavía no tiene papeles. O llegó sin entregarse a Cristo. Entonces debe de ir a esto. Y hoy vamos a ver estas características que deben de verse en la vida del pastor. Y puedo decirlo con toda transparencia y con toda seriedad. Yo mismo me voy a ocupar, cuando hayan más pastores, de organizar a la iglesia, de cómo se debe examinar periódicamente la vida del pastor. Ustedes deben de examinar la vida de su pastor. Ya hay entre ustedes alguien que una ocasión no le pareció algo mío, no era algo delicado, una preocupación que tenía y no le gustaba que yo me preocupara por eso. Seguramente tenía razón. Dijo, pastor, ahí dice en la Biblia, por nada estéis afanosos. Y yo, mire, yo me quedé que tiene razón. Y ese versículo me lo sabe como 20 años. Ustedes pueden observar al pastor con amor, con respeto, y como la Biblia lo dice. Pero bueno, no es ese el punto, no es que les estoy incentivando para que me caigan como no, sino que en términos de principio, la iglesia debe de examinar a sus pastores. Y esto es trascendental para la iglesia. ¿Ustedes quieren estar en una iglesia que tenga pastores irreprensibles? Examínenlos. Porque una cosa es hoy, pero vamos a ver mañana también. Durante el tiempo. Así que esto es muy, muy, muy importante. Entonces dice hospedador. No es una palabra difícil de explicarla. Es alguien que no mantiene la puerta de su casa cerrada, que está dispuesto a recibir una visita inesperada, que le agradan más bien, que no tiene problema en abrir las puertas de su casa, no solo para que la iglesia esté ahí, le visite o haga algunas actividades o oren por él y su familia o por lo que sea, sino también para otros consiervos, familias, incluso la atención a desconocidos, que esta puede ser en su casa o fuera de su casa. Porque el ser hospedador no solo se da no solo es en el hogar. Donde estamos, o sea, una persona servicial en la atención a otros. Hermanos, y no puede ser de otra manera. Si somos discípulos de Cristo, tenemos que recordar que Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Entonces, quien nos va a hospedar en los lugares celestiales, desea que el que va a ejercer el ejercicio pastoral sea como él en este sentido, en servir y hospedar y atender a los demás. Entonces el pastor debe serlo, debe ser
hospedador. No solo eso, amante de lo bueno. Así que me voy a tener un pequeño desahogo con ustedes, pero no contra ustedes. Pero lo tengo aquí clavado y aquí me dolió mucho ese día. Recuerdo un pastor una vez que sus jóvenes hicieron una actividad en el hospital y llevaron panes con frijoles. Si un pastor es amante de lo bueno, no va a rechazar esta actividad. Tal vez les puede decir, lo hicieron muy a la carrera y en privado. Miren, jóvenes, tengan cuidado con esto, o mejor prefiero saber con más tiempo. Esas son cosas que se manejan, pero desde el púlpito, dijo. ¿Y qué creen que con esos pancitos que las mantequillas se les cae tal cosa? Y yo me fui para atrás. Y ese no es un amante de lo bueno. ¿Cómo vamos a ver con malos ojos las buenas obras que hace la iglesia o que se hacen alrededor de la iglesia? Porque hay que tener cuidado con los pastores que solo ellos quieren hacer las cosas. No se vuelven amantes de lo bueno, se vuelven amadores de sí mismos. Timoteo, así se llama. Si no lo hago yo, no sirve. Si no lo hago yo, está mal hecho. Yo lo hubiera hecho mejor. Pero Dios pide que para el ministerio pastoral haya un hombre que sea amante de lo bueno, que incluso impulse lo bueno. Participe o no, si es algo bueno, bondadoso, ¿cómo no va a decir que bueno? Puede orientar, puede decir su preferencia, eso, pero es un amante de lo bueno. Sobrio, manso, que pueda contenerse, que pueda decir, voy a guardar silencio. Aunque tengo toda la razón con lo que voy a decir, aunque la tenga, este momento debo ser sobrio. Aunque piensen que estoy equivocado, voy a guardar silencio. Tener el discernimiento para saber cuándo debe de mantener esa mansedumbre. Porque somos una comunidad de pecadores. Si el pastor no es sobrio, siempre va a andar con el machete entonces. Y va a empezar uno por uno. Y después le va a tocar a él, lógicamente, porque la gente va a reaccionar. Pero debe saber cuándo mantener, cuándo guardar silencio y cuándo hablar también. Fue el mismo John MacArthur, que a quien realmente lo respeto mucho y he leído muchos libros de él, que dice que el pastor tiene dos voces. Una para apacentar las ovejas y otra para ahuyentar a los lobos, dice. No es la misma voz. Pero el pastor debe ser sobrio y saber cuándo, cómo actuar. Alguien manso. A veces no somos los pastores los más mansos, pero debemos serlo. Justo y santo. Estas dos expresiones desde su original los podríamos tomar como una sola. Este santo, pues lógicamente ya está puesto los requisitos, el estándar de Dios. Volvemos a lo mismo, irreprensible. Una persona que desea conducirse en santidad. Una persona que desea estar en comunión con Dios. Una persona que desea estar lejos de las cosas de este mundo. No puede ser un pastor un hombre que no ora. No debería. No puede ser un pastor un hombre
que no está buscando el rostro de Dios en devoción. No debería. No es así, sino que alguien santo, que busca y que pone sus ojos sobre todo en las cosas espirituales, antes de ponerlo en las cosas materiales. Que valora a Dios y que atiende el llamado a la santidad. Un santo, dueño de sí mismo, disciplinado, que no es cualquier cosa que le va a quitar su enfoque. Si sabe que tiene que predicar el domingo, tiene que invertir horas en eso. Si tiene que orar por los hermanos, tiene que ser disciplinado en su oración. Si tiene que tener su tiempo de devoción, tiene que ser disciplinado. No significa que no se va a relajar. No significa que no va a tener tiempo para jugar con sus hijos. No significa que no va a tener tiempo para conversar o reír con su esposa, o para disfrutar una cena, qué sé yo, un almuerzo familiar o una cena romántica, por así decirlo. No significa eso, pero significa que es dueño de sí mismo. Que su voluntad no está atada a los vicios, que su voluntad no está atada a los malos hábitos, que su voluntad no está atada a las gavillas, que su voluntad no está atada a cosas pecaminosas. Es un hombre dueño de sí mismo. Tiene dominio propio. Puede negarse a sí mismo. Eso es parte de ser dueño de sí mismo. Poder negarnos a nosotros mismos. Tal como lo dijo Jesús, que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Bueno, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Bueno, un pastor debe ser alguien que ha llegado a una madurez espiritual que debe de tener y sostener un dominio propio. Ese es el perfil del pastor para el Señor. Dueño de sí mismo. Además, retenedor de la palabra fiel. Y he acelerado porque quiero llegar aquí. Allá en Primera de Timoteo claramente dice no un neófito. O sea, no un novato. Solo porque lo miremos apasionado por el evangelio, talentoso, que la gente lo escucha, que tiene esto. Pero si es un nuevo en la fe, un neófito, no debe ser pastor. No puede ser pastor. Vayamos por favor al pasaje que leíamos. Primera de Timoteo 3. Versículo 6. No un neófito. Y nos dice por qué. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo, porque se llene de orgullo y de soberbia. No, un neófito no puede ser pastor. Y para ser alguien retenedor de la palabra, pues entonces es alguien, hermano, yo no concibo. Mi mente no lo puede juntar. Como alguien que no es apasionado por la palabra puede administrar un púlpito. No me entra a mí eso. No lo logro pegar. Alguien que es pastor, si debe de tener una pasión es por Dios y su palabra, hermano. Si no tiene esa pasión, puede ser un consejero al lado de un pastor, puede ser otra cosa. Pero si es el que va a entregar el mensaje domingo a domingo de la Biblia, no puede ser alguien que no disfrute en sumergirse
en el océano inmenso de las Sagradas Escrituras. Un pastor es alguien que debe ser retenedor de esta palabra fiel. Y para ser retenedor, debe de conocerla. Debe de haberla leído completa, hermanos. Si tiene la Biblia en su idioma y sabe leer, el pastor debe de conocer y al menos haber leído esta Biblia varias veces. Desde el Génesis hasta Apocalipsis. Debe conocer las Sagradas Escrituras. Debe conocer las historias. Pues muy difícil que se sepa de memoria toda la Biblia. Pero debe de memorizar algunos pasajes de la Biblia y sumergirse en ella, invertir tiempo día a día, semana a semana en ella. Porque dentro de lo más crítico para nuestra generación es que la iglesia, la gente está asistiendo sin ninguna dificultad a iglesias donde el pastor no estudia la Biblia. Y uno de los propósitos por el cual Dios estableció la iglesia y manda que nos congregamos es porque ahí se va a dar la exposición de su palabra. Eso es central en la iglesia. Ahí mismo en Timoteo, donde leímos, véalo. Nuevamente, palabra fiel 3:1. Si alguno anhela obispado, si tiene ese deseo, el deseo lo pueden tener, puede ser un deseo genuino que venga de Dios o puede ser incluso un deseo carnal. Ya lo voy a mencionar, pero dice, buena obra desea, pero no es el deseo todo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Si no es apto para enseñar, puede tener otro cargo dentro de la iglesia, pero no el de pastor. Si no es apto para enseñar, no puede ejercer la función pastoral. Esto es algo que deben de saber las iglesias, porque está revelado en la palabra. Y si Dios lo reveló en la palabra y al menos tenemos 2 pasajes que hablan de eso, la iglesia debe de prestarle atención. Pero miren, hermano, yo no lo digo como información, no hablando mal de nadie ni de nada. Espero que no se malinterprete. Pero yo estuve casi 30 años en una iglesia como miembro y eventualmente predicaba, pero no era quien administraba el púlpito. Pero nunca escuché en 30 años que se hablara de cómo debe ser un pastor según las Sagradas Escrituras. Y no lo puedo negar, a veces pensé que no era necesario predicarlo. Imagínense el ambiente a uno, porque eso es para los pastores. Pero la iglesia debe saberlo, porque si para Dios lo reveló ahí, es para que nosotros lo estudiemos. Tal vez no es el tema que más pasiones va a levantar en ustedes o que más desean escuchar, pero es el tema que corresponde al día de hoy. La iglesia bautista berea debe tener el conocimiento de cómo debe ser la conducta y el carácter de su pastor y de sus pastores. Y debe ser según las Sagradas Escrituras. Debe ser alguien que pueda enseñar. Si es retenedor de la palabra, también será un expositor de la palabra. Pero es triste, hermanos. Yo no lo digo creyéndome porque no me creo más que nadie. Pero hay cosas que son muy evidentes. Hay una crisis en los púlpitos de las iglesias. Hoy estaba viendo una estadística, resulta ser que Honduras es el país con mayor porcentaje de evangélicos en toda América Latina y es el país más corrupto, hermano. ¿Y saben a dónde empieza la corrupción? Con el perdón de muchos de mis colegas, porque también conozco muchos honorables. En los púlpitos, hermano.
Si la iglesia debe ser la reserva moral de una nación y es donde a veces hay más corrupción. Ni en los partidos políticos a veces se ve tanta corrupción como en las iglesias. Pero Dios se toma en serio la santidad de la iglesia. Y la iglesia debe de tomarse en serio la santidad de la iglesia. Y los pastores deben de tomarse en serio la santidad del ministerio pastoral también. Está, hermanos, debemos de ir a la palabra y ser retenedores de la palabra, hacedores de la palabra y no solo oidores de ella. Entonces, el pastor debe ser retenedor de la palabra. No se necesita que un pastor sea un teólogo académico. No le va a pedir usted a un misquito allá que nunca ha salido de la mosquitia que tenga una licenciatura en teología. Incluso al de la ciudad tampoco se lo podemos exigir si ponemos nuestra realidad actual. Hay países donde yo sí se lo exigiría, porque si no estudian es porque no quieren. En Estados Unidos, el que llamaba al pastorado ahí tiene N cantidad de opciones para estudiar, pero aquí es difícil. Sin embargo, si voy a certificar con mi iglesia que esa persona que he llamado al pastorado, que tiene un llamamiento pastoral, que dice que quiere ser pastor, pero que no tiene la posibilidad de estudiar académicamente, voy a ver si es ágil en la palabra de Dios. Si él estudia la palabra de Dios. Ahora otros que Dios nos ha dado la oportunidad, después de muchos años, de formarnos académicamente, hermanos, debemos hacerlo. Es inexcusable un pastor que teniendo oportunidad de estudiar no estudia. Porque la Biblia no es su pasión. No es su pasión. Ahora hay muchos, yo les voy a decir, hay muchos con maestría en teología que van a arder en el infierno. Hay muchos con doctorados en teología que van a arder en el infierno. Eso no hace un pastor. Los requisitos de un pastor los estamos estudiando ahorita. Y digo esto porque al ser retenedor de la palabra, pues el seminario es una gran ayuda. Enorme ayuda. Yo no puedo decir como testimonio. Yo estudié la Biblia de manera autodidacta por muchos años y gracias a Dios pude avanzar mucho. Pero cuando entré a la parte formal, uno pude integrar muchas cosas y un avance muy rápido, mucho más rápido de lo que me tomó años entender, porque hay una persona que me está enseñando que tiene ya una formación. Entonces las iglesias deberían de preocuparse, gloria a Dios por esta iglesia, y lo digo con toda franqueza, pero todas las iglesias deberían de preocuparse en apoyar a sus pastores para que sean buenos retenedores de la palabra. Porque si un pastor es apasionado por la palabra, no le va a decir que no a la iglesia si la iglesia le dice, pastor, quisiéramos apoyarlo para que académicamente se prepare en temas teológicos. No le va a decir que no, hermano. Va a decir, bendito sea el Señor. ¿Y dónde puedo estudiar? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué presupuesto tengo para buscar? Entonces, para que un pastor sea retenedor de la palabra, debe estar entrenado en la palabra. Porque a él le toca trazar con precisión, allá en Timoteo, la palabra de verdad. Y la iglesia debe de valorar eso para establecer a alguien como pastor. Y por eso yo aquí se los estoy diciendo, amar a la iglesia. El día de mañana que nombremos más pastores, deben ser hombres apasionados por la palabra. Si no tienen pasión por la palabra, pueden ser miembros de la iglesia y servir, pero no pastores. Porque desde nuestro nombre tiene un sentido. ¿Cómo vamos a llamarnos Berea? Dando a entender que es una iglesia que escudriña cada día las Sagradas Escrituras y que revisa a ver si las cosas son así. Si el que les predica no la conoce. Entonces, eso de retenedor de la palabra
en nuestros días es fundamental. Fundamental. Hermanos, hace 4 o 5 siglos eran más preparados los pastores que el día de hoy. Quien ejercía pastorado en la iglesia, créanme, en vez de ser al revés, ¿verdad? Como en otras carreras. Los ingenieros ahora saben más, los arquitectos saben más, los contables saben más, los técnicos en alguna profesión saben más. No. Hace 2, 3, 4, 5 siglos sabían más de los de ahora, porque ahora la iglesia ha quitado, no sé, como que han arrancado de las páginas de la Biblia Tito 1 y han quitado de las páginas de la Biblia también Primera de Timoteo 3. Y al quitarlo de las páginas de la Biblia, porque pareciera que no está en otras iglesias en esa Biblia, el estándar de Dios para el ministerio pastoral lo han agarrado, figurativamente hablando, y lo han tirado al cesto de la basura. Y entonces, al quitar el estándar bíblico del ministerio pastoral, muchos que no deberían estar ahí, están ahí. Y por muchos años. Y por muchos años. Y en vez de ser de edificación a la iglesia, aunque no lo parezca, sutilmente le están haciendo daño a la iglesia. El problema que ha pasado es que ahora todo es apariencia. Los pastores aparentan muchos que son irreprensibles, pero no lo son. Ahí dice el Tito, los hombres malos, dice, yo lo sostengo, ya se lo he dicho 2 o 3 veces. La peor característica que se enlista en Tito cuando habla de los hombres malos es apariencia de piedad. Y en el púlpito no pueden haber hombres que aparentan piedad, deben haber hombres piadosos. Tienen la apariencia de que conocen la escritura, porque la citan, pero no la conocen lo que significa realmente. Y tienen una apariencia de piedad, una apariencia de que son buenachones, una apariencia de que son irreprensibles, pero no lo son. Muchos de mis colegas no lo son. Hay otros que sí, pero muchos no lo son. Y yo no tengo problema en decirlo. Puede ser que algunos, no, aquí no hay ningún pastor, entonces no tengo riesgo de que. Pero igual si los tuviera, los diría. Porque estoy exponiendo la palabra de Dios. Entonces, no podemos vivir de apariencia. Ustedes no pueden decir, bueno, con que el pastor de la iglesia tenga la apariencia de que es bueno, suficiente. Con que tenga la apariencia de que conoce la Biblia, está bien. Con que aparente que es irreprensible, con que aparente que su hogar está bien, aunque no lo esté, está bien. No, hermanos, eso no es lo que dice el Señor. Dice el Señor que es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Por qué? Porque el irreprensible, en concordancia con esa preocupación y esa seriedad con que Dios se toma la santidad de la iglesia, debe de ir a los hermanos cuando están cometiendo faltas. Y debe de exhortarlos cuando debe de exhortarlos. Reprenderlos cuando debe de reprenderlos. Con autoridad. Si no es irreprensible, ya que mucha gente cuando se le llama la atención está a la defensiva, será muy fácil que en vez de escuchar la represión le diga, ay pastor, si usted que me viera a decir, si yo lo conozco. Se pierde la autoridad. Entonces, ¿qué prefieren los pastores? No hacer disciplina en la iglesia. Pregúntenle a sus amigos si en sus iglesias se hace disciplina. No se hace solo cuando hay escándalos. Pero al uno a uno ahí no van. Muchas veces es o porque no conocen la Sagrada Escritura o porque no son irreprensibles. Y se los digo, hermanos,
como empecé el mensaje, como dijo este hombre, Dios se toma muy en serio la pureza de su iglesia. Y el pastor debe de tomarse muy en serio eso. Y tomándose muy en serio esto, debe de hablarle claro a la iglesia, exhortarla, reprenderla en la palabra del Señor. Vamos a dejar aquí porque quiero extenderme en otra parte del versículo 9, pero esto será el próximo domingo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y porque nos has dejado en tu palabra los requisitos para que alguien sea pastor. Te pido que forjes el carácter de los pastores de Berea, en este caso en mi vida. Que los sostengas, Padre. Que las tentaciones del enemigo caigan para sostenernos en el ministerio. Te ruego que la iglesia le deje el discernimiento para cuando nos toque, Señor, establecer más pastores o nuevos pastores. Y te ruego por nuestras iglesias en Honduras. Primero por nuestras iglesias amigas que tienen pastores irreprensibles, que son varias. Pero la mayoría, Padre, de nuestras iglesias en Honduras, para que tú muevas tu Espíritu Santo y santifiques tu iglesia y empieces por los púlpitos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.